Estoy aquí completamente a sus órdenes para hablar de de un signo muy interesante, ¿sí? Vamos a hablar de Piscis, del signo de Piscis, ¿sí? Es el 12º signo del zodiaco y es un signo muy importante porque es el que trabaja con el agua, las fuentes de agua más importantes y más densas de nuestro espacio vital. Nuestro planeta es un planeta líquido prácticamente, y el signo de Piscis está perfectamente vinculado a ello. Las cosas comunes que podemos decir de Piscis, por ejemplo, es que es un signo que pertenece a la cruz mutable. La cruz mutable es la cruz, en el Gólgota hay 3 cruces. Una cruz que pertenece a Cristo, el que está crucificado es el emblema del sacrificio de una parte de nosotros para un propósito mayor a nosotros. Es Cristo. Cristo, ese es el maestro de la era que dejamos atrás. También por eso es importante, porque en Piscis están las raíces del tiempo sobre el cual en este momento, sobre la línea de tiempo que estamos caminando. Nuestro linaje tiene sus raíces así, en esta forma. El Cristo de nuestro tiempo es el doctor Serge Raynaud de la Ferrier, que él nos propone el saber en lugar del creer. 2 formas antagónicas de manifestar la realidad y la verdad. Pero en este momento estamos pues hablando de esta era que nos dejó el recuerdo de muchas cosas muy importantes. Esto puede estar en la orilla a nosotros por alguna razón. Nuestras almas tenían la capacidad y la particularidad de poder enfrentar esas cosas. Entonces estábamos hablando de las cruces del Calvario. La cruz cardinal representa a aquello, al Cristo crucificado precisamente. La cruz fija representa al buen ladrón, el que estaba de acuerdo con que a través de eso él estaba purgando unos crímenes que había cometido y que Cristo era inocente, y el otro que se quejaba era el mal ladrón. Esa es la cruz mutable, la cruz del mal ladrón. La experiencia de Piscis es ir trascendiendo todas las especificidades que están manejándose en torno a ese concepto pisciano de las cosas. Es un signo dual. Nosotros vemos que tiene 2 pescaditos. Primero vamos a hablar de esto, que son 2 pescaditos ahí, pero que en la simbología de este signo hay un pez grande y un pez chico. Y nosotros tenemos como lugar común ese dicho de que el pez grande devora al pez chico. Y eso es cierto. Cuando el alma integra al cuerpo, a su propia expresión de trabajo en la vida. Cuando trabajamos no por la persona, sino por el ser. Recordemos que la palabra persona quiere decir máscara y que nosotros confundimos a la persona con el ser. Cuando ustedes me preguntan, ¿quién eres? Yo digo, pues yo soy Elizabeth, ¿verdad? Pero Elizabeth no es el ser. Elizabeth es la máscara que mi ser en este momento tiene puesta, ¿sí? Entonces, en algún momento, cuando el alma, a través de cantidad muy grande de experiencias y expresiones en esta cruz mutable, que es una cruz que repite y repite las cosas hasta que nos salen bien, esa es la característica de esta cruz. Entonces, en algún momento el alma entiende y entonces pone a su servicio a la personalidad, porque la personalidad, esa es su función. La máscara que traemos puesta nos sirve para dar un paso en el sendero de probación del discipulado y alcanzar en algún momento el espacio que tenemos que alcanzar. Es precisamente la fusión o la combinación del alma con la forma, y entonces se produce la expresión del Cristo encarnado. La dualidad de Piscis tenemos que estudiarla en función de 3 notas clave. La primera es esclavitud o cautiverio, la segunda renunciación o desapego, y la tercera el sacrificio y la muerte. Nos suena muy pisciano todo esto, ¿verdad? Así es justamente como se vivió toda esta era. Un pez, ya les decía a ustedes, representa el alma, el otro la personalidad. Hay un hilo que está uniendo a estos 2 pescaditos
es el Sutratma, el cordón de plata del que tanto nos hablan y que nos mantiene a estos dos peces ligados entre sí durante todo el ciclo de la vida que ellos están manifestando. También tenemos que recordar que el alma es una forma desde el punto de vista de la mónada, aunque una forma mucho más sutil que la que conocemos en los tres mundos de la evolución humana. También tenemos que considerar que las personas nacidas en el signo de Piscis prestan frecuentemente servicio a la raza y proveen sus necesidades en algún nivel de conciencia. Piscis es el que inicia aquí el camino de la vida. Lo hace con esa receptividad material que le permitirá responder a todo contacto durante el ciclo de manifestación. En esta etapa es negativo, fluido y está dotado de una conciencia instintiva que contiene en sí la potencialidad de la intuición, pero su simiente está un poco aletargada. La mente, el instrumento de recepción de la intuición, no ha despertado aún en la etapa de Piscis. Está moviéndose otra energía, otro proyecto, otro propósito. También nosotros recordamos un acontecimiento bíblico interesante de Jonás. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jonás? Que no quería ir a cumplir con un compromiso que él ya había adquirido y que entonces se fuga en un barco, el barco empieza a zozobrar, él está consciente de que es un reclamo de una fuerza superior que lo está instando a cumplir con lo que él se comprometió y dice, arrójenme al mar porque si no el barco va a naufragar, y lo arrojan al mar, se lo traga una ballena, él permanece intacto dentro del cuerpo del gran pez. Entonces nos damos cuenta de la profundidad que tiene esta experiencia, ¿verdad? Tenemos que permitirnos, aun cuando luchemos para asumir la experiencia pisciana, tenemos que entender que esta experiencia, este compromiso que nuestra alma estableció, lo vamos a ver en nuestra carta natal, justamente en donde tenemos el signo de Piscis. Es ahí en donde nosotros vamos a vivir todas estas historias. Ahí es donde nos tenemos que dejar tragar por una ballena. O sea, tenemos que entender que el espíritu está dentro del cuerpo, pero que el cuerpo está a las órdenes o al servicio del espíritu. Representa aquí la muerte de la personalidad en esta etapa, la liberación del alma de su cautiverio, su retorno a la tarea del salvador del mundo, que es lo que sucede en la era de Piscis. Hay un salvador del mundo, y termina la gran realización y experimenta la muerte final. Ya no existe el mar. Hay un antiguo comentario que nos dice esto. Inevitablemente, cuando no existe mar, se va a dar la muerte de los peces y la liberación de la vida aprisionada para que entre en nuevas formas o nuevos ciclos de la aventura divina, ¿verdad? Entonces, retomando un poquito otra vez lo de la cruz mutable y de que Piscis, está en la cruz que correspondería al mal ladrón, vamos a decir que la cruz mutable es la cruz de las repetidas encarnaciones, como ya les había comentado, y que es la cruz del Hijo de Dios, del Cristo encarnado, aunque en relación con ella constituye esto del Hijo de Dios y del Cristo encarnado una forma de hablar de la individualidad de cada ser humano, ¿sí? Podría decirse que aquí nos concierne la cruz que tiene que ver con las masas, y de ahí la urgencia de que el individuo sepa quién es. Yo soy ese yo soy, nos dicen en una meditación tibetana muy hermosa. Yo soy, ¿quién es ese yo soy? Yo soy ese yo soy. Yo no soy Elizabeth, yo no soy Francisco, yo no soy Petra, Juana. Yo soy ese yo soy, ¿sí? Porque la conciencia de las masas, que es la conciencia significativa de la cruz mutable, se convierte en conciencia grupal, pero también en la conciencia sintética de la divinidad. Aquí y en relación con esto, el signo de Piscis es muy importante, porque es el signo del mediador. Y no hay que confundir las cosas, porque Piscis también le da por ser medium. Sí, la mediumnidad
En su verdadero significado, lo que expresa es la conciencia de las masas, impresionabilidad, negatividad, receptividad. Eso es lo que es una masa. O sea, hay un líder que guía y la masa va hacia allá sin indagar, sin saber, sin importarle nada. Sencillamente se deja ir, ¿verdad? Se deja ir a ese lugar tan extraño y tan terrible que pues es la falta de conciencia de sí mismo, ¿verdad? Jonás entonces representaría al Cristo prisionero, al Cristo oculto, alerta a los peligros de la situación, y la enorme ballena, la esclavitud de la encarnación y también la personalidad. Entonces, tenemos que manejar cuál sería en este momento, de acuerdo a lo que hemos estado contemplando, el mayor problema de Piscis, ¿sí? Su mayor problema es su sensibilidad psíquica, ¿sí? Porque esto es una situación muy compleja para los Piscis. Origina la atracción del sendero, primeramente del sendero de la evolución, después del sendero de probación y finalmente, después de haber vivido muchas experiencias de muchas repetidas vidas, no sé si a ustedes les ha pasado que se encuentran con alguna circunstancia y entonces dicen, esto ya lo viví, yo ya pasé por esta calle, yo ya estuve aquí, yo ya, esas cosas son las que nos van dando en la vida una especie como de sensación o de sentimiento de déjà vu, de aquello que ya por aquí pasé, yo conozco este lugar, pero si es la primera vez que vienes a esta ciudad, no importa, yo siento que conozco este lugar. Entonces, esto es muy interesante y esto se da muy fuertemente en la situación de Piscis, ¿sí? La experiencia de este signo, del signo de Piscis, nos tiene que conducir necesariamente a un encuentro con una libertad, con una liberación, con una experiencia objetiva que rebase la subjetividad propia de este signo. Un signo que es importante para nosotros los que pertenecemos a los colegios iniciáticos, los que estamos vinculados a experiencias de esta índole, que tenemos que ir aprendiendo a crecer y a aumentar nuestra capacidad de percepción de las cosas desde un sitio de entendimiento y aceptación de nuestro destino, pero no de esclavitud a ese destino. Es un designio de libertad lo que tenemos que aprender desde Piscis. Entendiendo nuevamente que la experiencia nos tiene que llevar a adquirir conciencia. Y nada más, pero nada menos. Entonces, muy bien, está bien. Entonces vamos a continuar con el trabajo de entendimiento de esto. No sé si estamos viviendo esto de una manera un tanto caótica, ¿sí? Y repetirnos constantemente que del sol a la célula, el objetivo, como dice Rodney Collins, el objetivo de todo lo que nosotros vivimos es adquirir conciencia, ser cada vez más conciencia. Es la tarea del universo y de todo ser en el contenido, desde el sol a la célula, hacernos cada vez más conscientes. Bien. Vamos ahora a hacer un poquito de historia, profundizando pues en la historia, y nos vamos a la época de los lemures. En esa época, en una época en que la humanidad, yo quiero imaginármela como empezando a erguirse sobre sus piernas y a empezar a ver el cielo, es Lemuria. Y en ese momento, la imagen de Piscis no eran esos dos peces entrelazados, era una sirena. Cuando vemos una sirena o pensamos en una sirena, en mi propia percepción de las cosas, siento que se fusionan la tierra con el agua, pero no de la manera en que hacemos lodo y hacemos un espacio
para sembrar una semilla, sino es una fusión inquietante, porque la imagen es una mujer, no un hombre, aunque luego se hablaron de los tritones y todos esos otros seres, pero aquí en esta imagen mítica de la sirena tiene manos, tiene torso de mujer, tiene rostro de mujer, pero tiene el resto de su cuerpo es un pez que no, pues, ¿qué cosa con esto? ¿No? Es una mujer o es un pez, es un producto híbrido. Es un producto híbrido y es una, al ser eliminada la parte femenina en este momento, porque era tan complejo entender el concepto de una sirena, de un ser que no tenía para nosotros ningún significado profundo, era algo como un juego y luego después se le dio un sentido peyorativo, en fin, entonces fue eliminado esto y quedaron los peces entrelazados que todos conocemos. También las tribus, las 12 tribus de Judá, tienen relación con los signos del zodiaco. Aquí la tribu de Gad, según el tibetano, es la que representaría a Piscis. Y según Madame Blavatsky nos dice que no, que es Zabulón. Estas tribus se repartieron precisamente las tierras en donde ambas tribus, en donde se supone que estaba el paraíso terrenal, la tribu de Gad. Pero Zabulón se fue, después de estar un tiempo compartiendo este espacio, a buscar la orilla del mar, ¿sí? Entonces, dice que has abandonado el hogar del Padre, pero al regresar a él, salvarás a aquellos que claman. Esta es una de las frases de Piscis, ¿verdad? El Cristo encarnado, el alma individual perfecta, la presencia íntegra del macrocosmos. A través de ti sabemos del plan de Dios y de la naturaleza de su eterno propósito, porque eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Somos esa experiencia. Dios se experimenta a través de sus criaturas, ¿sí? Entonces, hay una historia de Cristo cuando él está, sus padres salen creyendo que Jesús va en la caravana, ellos salen de Jerusalén a la fiesta de Pascua, pero Jesús no va con ninguno de los parientes, se tienen que regresar a Jerusalén, y es cuando encuentran a Jesús con 12 años hablando con los doctores de la ley, en el templo, en donde los ancianos doctores lo contemplan asombrados y lo escuchan hacer las disertaciones tan sabias que en ese momento él estaba haciendo, y sus padres enojados y alarmados les dicen, ¿por qué nos haces esto? ¿Que no te das cuenta que tu padre y yo estábamos desesperados buscándote? Y entonces él les dice, ¿por qué me buscan? A sus padres, dice, ¿por qué me buscan? Yo estoy arreglando. Elizabeth, sí. Buenas tardes, perdón que te interrumpa. Somos varios que te estamos haciendo la observación, solamente escuchamos tu audio. No vemos ninguna imagen, no nada, no solo tu tema. Solo me escuchan. Fíjate que estoy tratando de que me vean, pero no sé cómo. Soy bastante torpe en este manejo de la... Si me orientan, a lo mejor logramos que así suceda. A ver, Francisco, ayúdame a orientarme en esto. Bien, luego... De abajo a la izquierda, está a un lado del micrófono, se toca, donde dice Start Video, se toca con el dedo, si es el celular, o si es con la computadora, se toca la cámara con el mouse, y al tocarse se activa la cámara. Se le quita la rayita roja. Está a un lado del micrófono. Ya se la quité. ¿O no me... ¿No? ¿No seguimos sin vernos? Ya está, ya. Ya me pueden ver. Ok, entonces déjame... No, ya se volvió a poner. Ah, no, ya, ahora sí ya se ve. Sí, ya se ve. Bien. Entonces, estamos viendo pues de esta situación hasta donde vamos estar demasiado atropellada, sí, ¿verdad? Les estoy hablando tanto que luego no sé qué deje de hablar y qué sí les dice. ¿Sí? Disculpe, Elizabeth, es que lo que le preguntaba a la otra persona es que si va usted a compartir algún documento, alguna presentación.
Sí, a mí me comentaron que en este momento de nuestras pláticas eran como conferencias magistrales. Yo quería tener ustedes diapositivas y todo ello, pero sí voy a compartir con ustedes una antología esotérica de los signos, y corresponde al signo de Piscis. Entonces yo buscaré asesoría. Ya me perdí otra vez, ya me fui. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos y la vemos. Adelante. Bien, este libro es el tema que estamos abordando, y este libro es a través del tibetano, de Madame Blavatsky, de los autores que han abordado astrología esotérica. Es una compilación, un resumen de todos estos personajes, grandes personajes, y esto es lo que yo compartiría con usted. Por ahí voy a pedir ayuda para que me sea posible enviar, ¿verdad? Aquí hay imágenes, son dibujos míos, y aquí hay historias. Por ejemplo, está la historia de Neptuno. Neptuno, que es el regente, pero antes de que Neptuno fuera regente de Piscis, su regente era Júpiter, ¿sí? Entonces, ¿ustedes encuentran, mitológicamente hablando, algún vínculo entre Júpiter y Neptuno? ¿Sienten que pudieran tener alguna relación? Son hermanos, ¿sí? Pero resulta que no hay mención muy concreta ni muy específica. No hay nada que pareciera contactarlos. Sin embargo, mientras fue Júpiter, se hablaba de español, tal vez se pensaba en el mar, pero cuando es Neptuno, cuando es el dios de aguas, entonces Piscis es cuando adquiere su verdadera personalidad. En ese momento nos damos cuenta de que Piscis está entronizado y está hablándonos con la seguridad de que pues es el que abandona todo por atender los asuntos del Padre, pero luego se da cuenta de que aun cuando esté volviendo, retomando el momento en el que está el niño en Jerusalén hablando con los doctores de la ley, les dice, pues sí, ustedes son mis padres biológicos, no con estas palabras, por supuesto, y obedezco. Y se asume otra vez su función y su papel de niño, de jovencito de 12 años, y regresa al hogar del padre, al hogar de sus padres biológicos en esa vida, en ese momento, ¿verdad? Entonces dice, este pasaje para el maestro tibetano representa la voluntad que acciona el aspecto vida. El niño, aparentemente símbolo del principio de lo que se inicia, de lo que deviene, y los viejos doctores de la ley representando lo aparentemente inerte. Y cuando es bautizado, después ya cuando Jesús está más grande, y que lo bautiza San Juan en el río Jordán, le dice San Juan el Bautista a Jesús, le dice, es que ¿cómo tú vas a pedir eso a mí, verdad? Si tú eres el Cristo, ¿cómo voy a el que te bautice? Y entonces Cristo le dice, bautízame tú, que conviene cumplir lo pactado, conviene cumplir lo dicho. Y en ese día, pues estaba esa circunstancia de Jesús. Entonces, aquí el tibetano nos dice que Jesús realiza la voluntad que trae el cumplimiento de las correctas relaciones humanas. Humildemente acepta él, el Salvador, realizar el ritual del que renacía de las aguas purificado. Y de esta manera, y con esto y con ese acto, es que se inaugura la edad o la era Piscis. Y cuando en el Monte de los Olivos, que le dice, hágase que primero, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y después, Padre, que se cumpla tu voluntad y no la mía, palabra que nosotros como era de Acuario, retomando las ceremonias propias de la vida espiritual, repetimos, Padre mío, que se cumpla tu voluntad y no la mía. La voluntad que conquista la muerte, a esa voluntad se refiere. La humanidad trata de ponerse en contacto con esta divina voluntad, pero ni nuestros procesos mentales, ni nuestro idealismo, por más fervoroso que sea, alcanza a interpretar esos divinos propósitos, porque nosotros somos seres finitos, con una condición de vida muy pequeña, muy escasa, ¿no? Y los conflictos de nuestra persona nos afectan profundamente para entrar en contacto
con las cuestiones de la vida espiritual profunda. Si hemos nacido entre el 19 de febrero y el 20 de marzo, somos Piscis, ese es nuestro signo. Y vamos a un poquito más atrás en la historia, nos vamos a la época de los Atlantes, cuando el sentido de la dualidad se manifestó conscientemente en las mentes de los hombres más evolucionados de este periodo. Entonces, los peces representan al hombre despojado de la mitad de su símbolo lunar, de aquello que constituye su parte material. En Piscis empieza la influencia de Shambhala. Es el campo de la actividad del inicio y donde emerge la dualidad del alma y del cuerpo. ¿Saben nosotros qué es Shambhala? Parece que no es un lugar que pueda alocarse geográficamente en esta tierra, tampoco no es un grupo de seres, algo así como una energía. En el antiguo comentario al referir a Shambhala nos dicen que quien pueda ver la oscura luz de Shambhala penetra hasta lo que está más allá de nuestra pequeña esfera, aquello que puede ser presente detrás del triángulo sagrado. Y el triángulo sagrado del maestro tibetano está constituido por Mercurio, Venus y la Tierra. Estos tres planetas son los que constituyen el triángulo sagrado. De esta manera, ahí en este triángulo sagrado que hemos visto mucho en la simbología masónica, ahí vemos el ojo que está abierto, el triángulo sagrado está con este ojo que es un ojo de Tauro y que concretamente representa la estrella de Aldebarán, que arde sobre las cimas de las montañas, haciendo también alusión a Capricornio, y el agua que no se puede apagar, ¿sí? Esa agua que no se puede apagar es el agua de Acuario, el aguador, el copero de los dioses, ¿verdad? Entonces, estas constelaciones y estos planetas tienen que ver con Shambhala. La energía de Shambhala es aquella que está relacionada con la vivencia por medio de la conciencia que forma y que concierne al establecimiento de las correctas relaciones humanas. Tenemos dos grandes impedimentos para la libre expresión de la fe de Shambhala en su verdadera esencia. Uno es la sensibilidad de la naturaleza inferior a su impacto y su consiguiente prostitución para fines egoístas. Y otro es la palabrería de los que hablan y hablan de amor, vaga bellamente, pero se niegan a considerar las técnicas de Dios en acción. Según ellos, nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Reconocen que Dios ejerce su voluntad por medio de los hombres y que trata de expresar su amor a través de ellos. Tales personas son como una piedra demolida al cuello de la humanidad y siempre están murmurando: amémonos unos a los otros y amemos a Dios. Hemos escuchado esto es Piscis, esta es la manera de actuar, la personalidad Piscis, ¿verdad? Entre la experiencia de nuestra parte que nos corresponda a Piscis en nuestro horóscopo. La voluntad enfocada al bien es la que debe y puede evocar la energía de Shambhala. La energía, eso es lo que es Shambhala. No es una ciudad en las montañas del Tíbet, no es nada de eso, es una energía. Está aquí conmigo y está ahí con ustedes, donde quiera que ustedes estén. La voluntad enfocada al bien y es la que debe evocar esto de Shambhala. Y esta es una energía que ¿de dónde la vamos a tomar? De Piscis. De Piscis vamos a tomar esto. Las palabras claves para la aplicación de energía de Shambhala son uso y comprensión grupales. Somos una humanidad, no somos seres separados, somos una humanidad. Somos seres espirituales en busca de una experiencia seres espirituales en busca de una experiencia material, ¿verdad? Entonces, las personas que nos hemos encontrado en el camino, las manifestaciones que hemos tenido de afecto, de contacto con estas personas, son aquellas cosas que nuestra alma necesita para pulirse, para engrandecerse, para manifestarse. En fin, Shambhala como energía a mí todavía me resulta bastante confusa. No sé si ustedes me pudieran después ilustrar un poquito más
sobre. Entonces, cuando la forma mantiene cautiva a el alma, pez no evolucionado se convierte en un medium. Entonces, la mediumnidad no es algo aceptable, es una característica de Piscis, pero una persona en estas actividades presta su casa para que entre, que ella no conoce, que esta persona no conoce, y haga uso de esa de la manera que quiera. Nuestro cuerpo es la habitación de la, y no tenemos por qué prestar, no debemos prestar nuestro cuerpo a ninguna entidad, sobre todo pues en la forma en que esto sucede, donde se llama a cualquier desconocido para decir cualquier tipo de cosas, verdades o mentiras, quién sabe, utilizando un cuerpo que no le pertenece. Es una de las cuestiones con las que tiene que enfrentarse y luchar, ¿sí? Entonces, el mediador es diferente un mediador a un medium, ¿sí? Es aquel que capta necesidad de determinada acción y la realiza, pero en libertad, uso pleno de sus vehículos, de sus propios cuerpos, bajo los propósitos y conceptos que personalmente tenga del bien y del mal, no influido por esas entidades que después no recuerda qué dijo, quién era, quién es. Eso nuestra orden, de la Suprema Orden del Aquarius, considera que estamos lejos, muy lejos de aceptar ese tipo de prácticas. Y bueno, hablando ahora del amor, vamos a riesgo de interferir en la energía de Chambala, vamos a hablar del amor. La mayoría de los seres humanos, porque el amor es algo que tiene muchísimo que ver con... El amor es una teoría, si es que acaso es algo, ¿verdad? El amor, de otra manera, pues se expresa como bondad. Esta persona es muy buena, es amorosa hacia las personas. No olvidemos que pena quiere decir máscara, y a las cuales tratamos de satisfacer en todos los sentidos, literalmente hablando. Y entonces decimos que las amamos, aunque muchas veces la supuesta satisfacción brindada constituye más bien una autosatisfacción. Se expresa como deseo de terminar con los abusos y lograr condiciones más felices a nivel material para nuestros semejantes. Esa sería una buena expresión del amor. Y no olvidemos también que el amor es un tema de la enseñanza cristiana. Nos hablan de ello como algo que corresponde al Cristo de la era de Piscis. Habló de amor y habló de fe. Y el Cristo de la era de Acuario, el maestre de la Ferrier, nos habla de saber. Nos habla de saber y nos habla de hermandad, de fraternidad, de vernos todos como una gran familia. Entonces, el amor se ejerce mediante la voluntad, y la palabra, esta palabra voluntad, nos dice el tibetano, a lo mejor es la palabra clara para la siguiente religión, la religión que va a suceder al cristianismo, que nada va a tener que ver con la Suprema Orden del Acuario, ¿verdad? Que sucederá al de la era de Acuario, cuando las cosas empiecen a degenerar por su propio. El secreto de la voluntad consiste en reconocer la naturaleza del hombre. La voluntad debe ser evocada por el alma, cuando domina a la mente y controla a la personalidad. El secreto de la voluntad está estrechamente ligado al reconocimiento de la naturaleza inestable de la bondad y a la inevitabilidad del triunfo final, lo que nosotros llamamos el bien. Durante largo tiempo, en el sendero de nuestra evolución, actuamos a través del pez pequeño y el grande lo sigue, pero a medida que accionamos, el pez pequeño pierde lentamente su control sobre el grande. Llega un día en el que el pez grande, ya dijimos, se traga al pez pequeño y se convierte en una personalidad fundida con el alma. Esto es una simbólica de expresar el trabajo de Piscis. El yo superior irradia luz, el amor y el poder del yo interior a través de sus actividades, emociones y pensamientos. O sea, esto es cuando llega a alcanzar pues, la altura, la categoría de un maestro. La personalidad solo existe para servicio del yo superior.
Idealmente esto tendría que ser así. En la mitología nos dicen que los peces representan a Afrodita y a su hijo Eros, quienes mediante este disfraz trataban del monstruo Tifón. Esta es la parte mítica de Piscis. Los simbolistas cristianos aseguran que este signo pertenece a Efraín, un hijo de José, el elegido de Jacob, y que pronto, en el momento en que el sol entraba en el signo de Piscis, era cuando tenía que nacer el Mesías de los cristianos. Todos sabemos que el verdadero momento de la Navidad no es lo que nosotros estamos viviendo como Navidad, es en realidad retomar costumbres de los pueblos nórdicos con el arreglo del arbolito, excepto el nacimiento, que eso es producto de San Francisco de Asís. Todo lo demás totalmente ajeno a lo que se supone que se celebra. Nadie sabe qué día, nadie sabe en qué momento nació el Cristo, ¿sí? Todo el mundo nos damos cuenta de esto. Dag sí significa a la vez pez y Mesías. Los grandes indios relacionan a su Mesías, a Vishnu, también lo relacionan con el diluvio. Y los babilonios, en la época de esta cultura antiquísima de los sumerios, tienen a su Dag-on, el hombre pez profeta. O sea, siempre, recurrentemente, a lo largo de todas las culturas milenarias, con miles de años atrás de la nuestra, nosotros vamos a entrar la era de Piscis relacionada con profetas y relacionada con seres con esta característica. Viendo al cristianismo, Kepler asegura que en el momento de la encarnación de Jesús, todos los planetas estaban en el signo de Piscis. Habría que buscar hace 2 años y cachito en qué momento sucedió eso, y a lo mejor tendríamos una aproximación muy cercana a lo que celebramos como la Navidad, ¿verdad? En el signo de Piscis, y este es llamado por los cabalistas la constelación del Mesías, ¿sí? Y es donde se encuentra la famosa estrella de los Reyes Magos, en la constelación de Piscis, de la cual se dice que absorbería los 70 planetas que deciden los destinos de varias naciones. Volviendo a los Reyes Magos, estos famosos magos orientales, a excepción de Baltasar, ¿sí? de quienes se dice que también eran reyes, fueron indudables astrólogos, puesto que vieron la estrella, entre comillas, el oro, el incienso y la mirra, también son símbolos de la alquimia, la magia, la astrología. Y estas escuelas de iniciación o de perfeccionamiento que han existido siempre, en algunas épocas se caracterizan por realizar estos en secreto. Todavía en estos tiempos, en los tiempos como los dos, están muchas de estas enseñanzas sujetas a estos funcionamientos. A lo mejor en la era de Acuario se irán abriendo públicamente para que el que quiera oír, escuche, el que quiera ver, vea, porque todo se grita ya desde los tejados, es lo que va a pasar. Los sepulcros de los 3 Reyes Magos, que tradición los coloca en la Catedral de Colonia, en Alemania, para ir a rezarles, a ponerles flores a la usanza mexicana, llevarse unos empoches de aquí. No sabría decirte nada sobre la autenticidad de estos, pero cada año nosotros recibimos el regalo de Reyes, el oro, el incienso, la mirra, que fueron los presentes originales para el niño Dios. Se mencionan, pero sin que nadie atine a comprender su verdadero significado. Bueno, pues eso de que nadie no es cierto, ¿verdad? Porque ya hay mucha gente que usa. Esos representan escuelas de sabiduría, representan a las escuelas en las que se forma nuestra experiencia mística, no, sino esotérica, ¿verdad? De la era de Acuario lo entenderíamos de esa manera. Volviendo nuevamente al asunto de los peces, ¿sabes tú cuántos peces hay en el mar? ¿Cuántas especies? ¿De cuántos tamaños, colores, espesores? ¿Y desde cuándo existen los peces? La verdad no creo que nadie pueda dar respuesta a estas cosas. Tampoco pienso que eres como que
o que yo soy como la única persona que se interesa por esto. Hay peces de todos los colores y tamaños. Hay ovíparos y vivíparos, vegetarianos, carnívoros, omnívoros. Algunos, como el coalefanto, conservan su misma apariencia que tuvieron hace 70,000 años. Hay peces ardilla, gato, tigre, posa, trompetero, rey, cardenal, dólar, damisela, papagayo. Es como si estuviéramos jugando a la lotería, ¿verdad? O como si estuviéramos en una sección o política, hablando de políticos. Sus cuerpos están constituidos de materia que se mantiene a la misma temperatura ambiente, sin necesidad de un mecanismo peculiar para la regularización térmica de su organismo. Así es Piscis. Entre los peces grandes, por ejemplo los tiburones y las gras, existe la libertad de nadar tanto en la superficie como en las profundidades, igual que con los peces grandes de la tierra. Dicen que las ballenas son amistosas. Los tiburones tienen mala fama, pero porque siempre tienen hambre. Los tiburones o buscan probar todo lo que se les acerca. Por eso es que son peligrosos. En el fondo han de ser buenas personas, ¿verdad? Hace menos 400 millones de años, en el llamado periodo devoniano, se desarrollaron las especies de las que descienden casi todos los peces actuales. A esta etapa se le conoce como la edad de los peces. Y bien sabido que el pez chico se come, el pez al revés, ¿verdad? Que el pez grande se come al chico. El simbolismo del pez es extraordinario. En las culturas antiguas se le asociaba con la muerte, pero también con el nacimiento. Se encuentra ligado a los rituales totémicos de muchas tribus, tanto antiguas como modernas, porque formó parte también de la dieta de muchos pueblos. Y había la costumbre de propiciar la caza o la pesca mediante sacrificios u otras ofrendas a los animales que se supone se iba a cazar, porque ellos iban a contribuir a la vivencia de la raza y de la especie en ese tiempo, ¿verdad? Entre los peces como entre los humanos existen simultáneamente culturas antiquísimas y las llamadas contemporáneas civilizaciones guardan más o menos la misma relación. Dicen los maestros de sabiduría espiritual, que todas las formas de vida de cualquier tipo que se han desarrollado en nuestro planeta se conservan, aun cuando estén representadas por un solo ejemplar. En algún lugar del mundo se habla de la presencia de dinosaurios y de otras por el estilo, ¿verdad? Que no he tenido la oportunidad de comprobar, pero se dice. Retomando el tema de los peces, el cristianismo se encuentra fuertemente ligado al símbolo de los peces. Los primeros cristianos dibujaban pez en la tierra cuando se querían identificar entre ellos, y esta es la forma de reconocerse. Esto hablaba de que eran cristianos. ¿Por qué? Pues porque se estaba inaugurando la era de Piscis, la orden de Piscis. A los apóstoles, si ustedes recuerdan, los llamaban pescadores de hombres. Y antes de Cristo nos encontramos en la Biblia con algunos peces interesantes, como en el libro de Tobías. Tobías, el de Tobit, el deportado. Vivía en Nínive entre paganos y continuaba fiel a sus creencias y exponiendo su vida para sepultar a los de su raza. No comparte la comida de los gentiles y Dios le permite regresar al lado de su esposa e hijo. ¿Quién era Tobit? Tobit había quedado ciego a consecuencia de haberle caído excremento de pájaro en sus ojos. Cierta ocasión en que dormía a la intemperie y su vejez transcurría en la oscuridad. Tobit en algún momento le comenta a su hijo, Tobías, acerca de un dinero que había dejado, o bueno, menciono dinero por decirlo de alguna manera, de algunos bienes que había dejado en depósito con cierto hombre, y le pide que vaya a rescatarlo. Tobías le dice que a su papá, pero le hace saber que desconoce el camino. El papá le sugiere contratar un guía, y este guía que se acerca a él con el nombre de Azarías, en realidad era el arcángel Rafael, ¿sí? Que se hace pasar por pariente de estos señores, ¿verdad? En el camino, mientras Tobías cava sus pies en el río Tigris, un pez grande trata de cazarlo, le muerde sus pies. Precisamente los pies, ustedes, es la parte del cuerpo que rige Piscis.
Él grita asustado, pero Azarías, el arcángel, le dice que no se asuste, que capture al pez. Y Tobías se apodera del animal, lo arrastra a tierra. El ángel le dice al pez, saca sus intestinos y tira, pero conserva su hiel, su corazón y su hígado. El muchacho asó parte del pez y se lo comió, salando el resto para servirse de en el camino. Tobías pregunta al arcángel qué remedios hay en el corazón, el hígado y la hiel del pez que le pide que guarde, ¿verdad? Y le responde, más el corazón o el hígado ante un atormentado por un demonio, el demonio se irá. Y si untas la hiel en los ojos de un hombre, ataca por manchas blancas, ahora le llamamos, ¿cómo le llamamos a eso? Nubes, ¿verdad? Y le soplas, queda curado. Entonces, Azarías le ha a ver de las desgracias de una muchachita, parienta de ellos, que se llama Sarra, no Sara, sino Sarra, y que llegan a la casa de este personaje, y la niña tenía el problema de que cuando se casaba, decía virgen, y el esposo, pues muerto, porque había un demonio que lo mataba. Pues le dice Rafael o a Tobías que se case con la muchachita, ¿verdad? Y Tobías, pues yo creo, le dice, no me defiendas, compadre, ¿verdad? Como muy buen mexicano le hubiera dicho, ¿cómo se te ocurre que yo me vaya a casar con esta parienta que mata a todos los maridos? Dice, ¿te acuerdas que te dije que guardaras las cosas, que si quemabas el corazón o el hígado a una persona atormentada por un demonio, pues ese demonio iba a ir? Tu prima, vamos a suponer que era prima de Tobías, está poseída por un demonio. Entonces, si tú la ayudas, si la tratas, no te va a ir mal. Lo convence muy a regañadientes, pero convence, y entonces vive la experiencia de que obviamente el demonio aparece, pero él en un bracerito quema lo que le había hecho, le había indicado el ángel. El demonio sale espantado, él se lo lleva, lo ata en un lugar del desierto en donde, según dicen, todavía atado, ¿sí? Cuando el padre de esta chica ve lo que Tobías ha hecho por su hija, pues le da una dote gigantesca y lo convierte en un hombre rico. Se siente esta experiencia de Tobías jugando con entre la bondad, ambición, ¿verdad? Llega a su casa rico y con el dinero o sus recursos que el padre le había pedido que llegara, llega con novia, creo que ya está con hijos porque antes los viajes eran muy largos. Y Raúl, el nombre del padre de la chica, les platica lo del demonio matamaridos, de la conveniencia de que desistan, de lo que había hecho él para salvarlo y por lo cual estaba lleno de riquezas para ese momento. Entonces, la historia pudiera interpretarse así. Tobías es el alma que, obedeciendo los decretos del Padre, sale al camino, acompañada de cierta conciencia, simbolizada por un perrito que por ahí aparece bien. Si se descuida, puede ser devorada por el pez de la materia, aunque siempre a su lado el ángel que le advierte del peligro y le ayuda a utilizar el cuerpo para como sustento y defensa. El alma que se deja guiar puede no solo salvarse, sino salvar a otros. El otro pez es un poco más grande. La evidencia es también más notable. Cuando los fariseos pidieron un signo en el cielo, dijo Jesús, no se dará signo alguno sino el signo de Jonás. El signo de Jonás es el de Oán o el hombre pez de Nínive. Y así se cuenta su historia. El Señor le pide a Jonás que predique en Nínive contra pecados de esta ciudad, pero Jonás huye a Tarsis, que queda del lado contrario porque no quería nada con los ninivitas. Así pues, con su pasaje en un barco, y ya saben ustedes lo que pasó. Entonces, toda la era de Piscis está llena, perdonen, me estoy conectando mi celular porque está presentada por eventos de esta naturaleza relacionados con vencer, condenar,
las diferentes pruebas del alma, ¿sí? La situación astronómica de Piscis es muy agradable. Por el norte, Piscis toca las alas de Pegaso. El caballo alado es una de las más puras y bellas criaturas del Olimpo. Es con su origen un poco dramático porque nace de una nación en la que los protagonistas son una sacerdotisa de Atenea y Neptuno, el loco de Neptuno, ¿verdad? El odio de su madre le impide nacer y es hasta que ésta muere que surge de la sangre que brota del cuello de la madre. Su mamá era Medusa, una de las gorgonas, la de los cabellos serpentinos y mirada petrificante. Se dice que el horror que le produjo el ataque de Neptuno se convirtió en monstruo y también que fue un castigo de Atenea, injusto por cierto, por haber profanado su templo con esta acción. Cualquiera que sea la verdad, Pegaso fue el fruto de esta terrible unión y simboliza el puente entre los opuestos, la unión entre el cielo y la tierra. Por esa influencia es que te asocia a la función mediadora y además sus alas te conducen a cualquier lugar en las alturas. Tenemos que saber elegir hacia dónde volar, porque de pronto ese vuelo de Piscis se convierte en evasión. Otra constelación vinculada a Piscis es un racimo de estrellas denominado la faja, que constituye precisamente el lazo que une a los dos peces. Un pez se dirige hacia el norte, el otro hacia el sur. El primero es más grande y es el símbolo del aspirante a los misterios. El otro es más pequeño y representa al hombre común. Después está Andrómeda, dama encadenada. Luego está el rey, esposo de Casiopea, padre de Andrómeda. Este soberano reinaba en Egipto y su mujer detó la ira de las Nereidas, ninfas del mar, hijas de Neptuno, porque esta señora afirmó que ella y su hija eran más hermosas que Nereidas. Las ninfas clamaron venganza a Poseidón y Cascarrabias, dios del mar, desató un sinfín de calamidades acuáticas y otras contra el reino de Cefeo, hasta que el pobre rey se vio obligado a sacrificar a su hija al monstruo del mar, a Cetus, la ballena. Para tal efecto, ata a la hija a una roca. Y recuerden ustedes que la saca Perseo, el héroe alado. Para algunos autores, Andrómeda representa el inconsciente encadenado que debemos liberar. Pero para el maestro tibetano es el símbolo de la materia domada. La materia es rescatada por otro personaje alado y la eleva, la dignifica antes de que sea devorada por la ballena. Nosotros tenemos que rescatar a nuestra Andrómeda, desencadenarla, pero no en las alturas, en los planos superiores. Casiopea es la vanidad que desata toda clase de calamidades. La vanidad se vence con el entendimiento y la aceptación de que las criaturas no poseen belleza o fealdad propias, sino como efecto de la obra de Dios, y en cualquiera de los casos, pues estamos a su servicio. Cuando la materia no es rescatada, se hunde en materia más densa, se la traga la ballena. Cuando la vanidad no se tempera con la humildad y el conocimiento, entorpece la realización de los verdaderos propósitos. Así pues, tenemos que elevarnos, los que tengan su signo de Piscis, yo no soy Piscis, hay que elevarse con humildad y conciencia. El rey representa el espíritu o el padre, la autoridad, en fin, a la que debemos sujetarnos para conservar el natural de las cosas. Ahora vamos a hablar de otro personaje que pues los mitos reflejan la parte visceral del signo. Vamos a hablar de Hércules. Hércules es muy importante, es un símbolo bellísimo que el ingenio griego nos heredó como símbolo de la lucha del hombre para alcanzar su plena realización. Su vida está literalmente plagada de cuantas experiencias buenas y malas pueden vivir en todos los ámbitos el ser humano. Cuando tenía 18 años, Hércules, se le aparecieron la virtuosidad y la virtud, tratando de convencerlo de que siguiera a cualquiera de ellas. Hércules prefirió a la virtud y de ahí en adelante se impuso la tarea de combatir las injusticias y liberar a la tierra de monstruos que la poblaban. Su vida tuvo un final trágico.
Su última esposa, Deyanira, le regaló a Hércules una túnica impregnada con la sangre del centauro Neso, porque al parecer, al usarla, Hércules le siempre fiel, eso que pensaba Deyanira, pero apenas se puso la túnica que le había regalado su esposa, apenas se la puso, se sintió envenenado y atacado por angustiosa desesperación, y cuando intentaba quitársela, se iban con ellos trozos de su propia carne. Enloquecido, Hércules enciende una hoguera con la ayuda de su amigo Filoctetes y se incinera en él. Júpiter lo llevó al Olimpo, lo casó con Hebe y lo convirtió en constelación. Entre sus múltiples aventuras se destacan los llamados trabajos de Hércules. Son 12 estos trabajos y se relacionan con los 12 del zodiaco, encerrando en su contenido el reto a vencer por el alma, cito, por esa experiencia astrológica. A Piscis le corresponde la captura de la manada colorada de Gerión. Dentro de la Sagrada Cámara del Concilio, el gran presidente reveló al maestro la voluntad de lo que debe ser. Él está perdido y encontrado, está muerto. No obstante, vibrante de vida, el servidor se vuelve el salvador y regresa al hogar. El maestro llama a Hércules y le dice: tú estás ahora delante del último portal. Te resta un trabajo antes de completar el círculo para que alcances la liberación. Marcha hacia Eritia, el lugar oscuro, donde la gran ilusión está entronizada, donde el monstruo de 3 cabezas, 3 cuerpos y 6 manos es señor y rey. Sin derecho retiene una manada de bueyes rojizos. Tú de conducir esa manada desde Eritia hasta nuestra ciudad sagrada. Cuidado con Liquión, el pastor y su perro de 2 cabezas, Orto. Al fin el maestro le hace una advertencia, invoca la ayuda de Helios. Hércules meditó durante 7 días y entonces le fue concedido un favor. Un cáliz de oro cayó al suelo ante sus pies. Él supo dentro de sí mismo que este brillante objeto permitiría cruzar los mares para llegar a la región de Eritia. El cáliz lo llevó por los agitados mares hasta su destino. Poco tiempo después llegó a la pradera en donde pastaba la manada rojiza. La cuidaba el pastor Euritión y Orto, su perro de 2 cabezas. Al verlo, el perro se lanzó contra él gruñendo salvajemente, pero Hércules lo derribó un golpe. El pastor Euritión, al ver su poder, se atemora y le suplica que le perdone la vida. Hércules escucha su ruego. Los asombrados ojos del pastor se lleva la manada hacia la ciudad santa. No había llegado muy lejos cuando vio en la distancia una nube de polvo que rápidamente se agrandaba. Pronto quedó frente a él el monstruo Gerión, quien le arrojó una lanza que casi dio en el blanco. Entonces Hércules tensó su arco y disparó una flecha tan grande, con tanto ímpetu y puntería, que los 3 cuernos de Gerión quedaron atravesados. Con un agudo grito cayó para no levantarse jamás. Gerión representa la falta de unidad, ausencia de comunicación del hombre con sus diferentes cuerpos. Lo mismo representa el perro. Por eso ambos son eliminados. Hércules vio hacia el ganado y con grandes dificultades, porque a veces algún animal se les tenía que dejar el resto para recuperar a la res perdida, lo condujo desde los Alpes y en el camino fue defendiendo a los débiles y enmendando justicias. Luchó contra Erix, contra Alcione y venció a los 2. A veces se perdía, pero desandaba camino y proseguía su ruta. Cansado, llegó por fin hasta su maestro que ya lo esperaba. Bienvenido, hijo de Dios e hijo de hombre. La joya de la inmortalidad tuya. Con estos 12 trabajos, tú has superado lo humano y ganado lo divino. Has llegado al hogar para no dejarlo más. En el firmamento estrellado será escrito tu nombre, un símbolo para los luchadores hijos de los hombres de su destino inmortal. Terminas los trabajos humanos, tus tareas cósmicas comienzan. Desde la cámara del concilio llegó una voz que decía:
bien hecho, oh Hijo de Dios. Existen variantes del mito, pero todas nos conducen a la misma enseñanza. Primero, la obediencia. Piscis es el signo de la obediencia. Y luego, el anhelo de salvar. Todos los protagonistas de drama representan al hombre mismo. Las reses son los deseos inferiores, cuidados por el pastor, que es la mente. El pez de dos cabezas es la naturaleza psicoemocional de la materia. La humanidad es el monstruo de tres cuerpos, el físico, el emocional y el mental, que son permanentemente rescatados por el héroe de las varas, por Hércules, Jesús o Buda. Frecuentemente se hace mención del fracaso del cristianismo. Dice Tano que no existe tal fracaso, que pudiera hablarse del enemigo, pero en todo caso, esto es mejor que una evolución demasiado rápida. Todos los maestros conocen los peligros de la sobreestimulación, desastres que ocurren cuando una persona es sobreestimulada antes de que estuviera lista, entre comillas, antes de que su mecanismo sea suficiente puesto a punto. Los salvadores del mundo tienen que trabajar rápidamente, pues el tiempo no significa nada para ellos. El elemento pues es el agua, pero el agua en serio, no cualquier agüita, sino agua del mar. Agua por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Bueno, también de río, de lago, pero principalmente de mar. Los egipcios tenían dios Nu, u océano primordial, en el que yacía el jefe de toda creación. Se decía que dentro de Nu vivía un espíritu llamado Atum, que concibió dentro de él la totalidad de la existencia. Paracelso dice que los tres principios alquímicos, sal, sulfuro y mercurio, y esa madre fue agua. ¿Sí? María, Mara, es la Madre Suprema, el eterno femenino del universo. El poder femenino se relaciona también con el tiempo. Por el tiempo vemos y por el tiempo nos vamos. Decir mar es hablar de momento. El mar, sereno como un lago, está en constante agitación por dentro. Pronto puede convertirse en un tormentoso remolino. Uno de los principios del agua es la reflexión. Se asegura que fue el primer espejo del hombre. Un espejo nos devuelve la imagen, pero invertida. En todo semejante, pero es absolutamente diferente. La forma es real. La imagen es un reflejo de la forma y repite lo que la forma manda, pero invertida. Interesante donde el agua vuelve a la izquierda, a la derecha, izquierda. ¿Qué tal si solo fuéramos Dios que se contempla en el agua? Bueno, mejor vamos a pensar en otras cosas. Por encima y por debajo del reino humano hay otros reinos. Encima está el espiritual, el cósmico, y por debajo está el animal, ¿qué tal el mineral? El trabajo de los hijos de Dios provistos de inteligencia, es decir, del reino humano, es actuar como transmisores a la mente de la energía espiritual que salvará y vitalizará reinos inferiores de la naturaleza. Y este trabajo es hecho como para Piscis. Hacia el sur tiene a Cetus, la ballena. La ballena, si te descuidas, te voltea al revés de un coletazo, no por voracidad, sino porque ahí estás. Las ballenas así son. Mantenernos alerta para no ser tirado ni devorado. Luego sigue la relación del escultor. Se refiere a Pigmalión, el rey de Chipre, quien cinceló una figura de mujer en mármol y oro. Era tan perfecta que se enamoró de ella y rogó a los dioses que le dieran vida. Venus le otorgó esa gracia, pero al rey se le olvidó decir que también le dieran alma. En cuanto la vio en movimiento, se casó con ella y tuvieron un hijo que se llamó Pafos. No hay que enamorarse de las criaturas, hay que poner el corazón en las cosas que hacemos, pero no poner las cosas en nuestro corazón. Más abajo tenemos al ave fénix. La historia es bien conocida.
Se dice que vivía 500 años y que cuando se sentía envejecer, ella misma formaba una pira con hierbas aromáticas. Luego se colocaba encima en dirección al sol y cantaba una bella melodía mientras se iba consumiendo en el fuego para luego nacer de sus cenizas. También nosotros somos el ave fénix. En la naturaleza nada se pierde, se transforma y esto es una ley. Nuestra sustancia es siempre la misma sustancia. Nos consumimos en el fuego de la ayer, hoy, mañana y retomamos, reconstruir desde nosotros mismos el siguiente capítulo de nuestra eternidad. Nuestros universos personales evolucionan al mismo tiempo. El canto del fénix es un profundo estado de meditación y en la conjunción de todos los tiempos en un solo tiempo. Más allá de vida, más allá de nuestra vida, volveremos a encontrar la vida, nuestra vida, no en un tiempo lineal ni circular, ni siquiera en el tiempo, sino en la espiral infinita de la eternidad, al margen de tus tiempos y en la conjunción de todos los tiempos. Entonces hay que respetarnos, hay que amarnos para poder ir trascendiendo los momentos que la vida nos vaya imponiendo. Profundamente tenemos que amarnos, desde la punta de las uñas hasta los cabellos y puntos intermedios. Por eso el amor y el respeto nos redimen y nos elevan. No debemos despreciarnos, no debemos maltratarnos. Debemos permitirnos ser con toda dignidad, con toda intensidad, reconocer nosotros mismos cada día, vivirnos, darnos la bienvenida al ahora. Obsérvate, analízate, comprométete contigo. Permanece atento a tus propios acontecimientos. Verás qué persona tan interesante eres, que no se te escape detalle. Disfruta de todo, pero no codicies nada. La cualidad de Piscis debe ser entendida en relación a sus 3 notas claves: esclavitud o cautiverio, renunciación o desapego y sacrificio inútil. El agua es el segundo principio primordial y fue creada gracias a la palabra fiat. El agua posee también una gran fuerza, pero en su perseverancia. Una gota en una piedra orada o un agujero. El agua también adopta la forma del recipiente que la contiene. Está bien que seas adaptable, pero combina esto que es un don con la perseverancia de la gota horadando la roca. También si arrojas una piedra en el agua la arrastra y la pule hasta limar sus asperezas. Así cae la vida en la materia, como piedra en el agua. Es movida, es golpeada por las experiencias hasta definirse y encontrar la respuesta que siempre durmió en el seno de la piedra misma. También es un elemento sensible. La misma piedra, al caer, genera ondas que se expanden y conmueven a toda su masa, tanto en la superficie como en la profundidad. Y así nada es ajeno. Con todo nos conectamos. Las tinieblas que habitan en las aguas dormidas de la vida irradiaron luz y la luz dio un rayo solitario en la profundidad de la vida madre. El inicial se llamó la tierra que emerge de las aguas. Aún no de ti proceda todo, eres sin embargo el segundo principio constante, con su reserva inagotable de formas y figuras ocultas en su personalidad. Y volviendo, retomando de las cruces, la cruz es la imagen de los puntos cardinales, de los que encontramos el valor simbólico y protector en todas las sociedades del mundo. Nos toca la cruz mutable, reiterando. En la cabeza se encuentra Piscis, porque Piscis es el signo saliente, el que está antes de Acuario. Las eras constituyen un ciclo de 2000 años más o menos, que a su vez forman un mes del año atónico. Démonos cuenta de la relatividad del tiempo. A los pies tenemos a Virgo. En su reflejo podemos encontrar una gran respuesta y en el brazo horizontal tenemos a Libra y a Aries.
En forma simbólica, la cruz debe convertirse en línea y la línea en punto. Esto se logra conjuntando las influencias de todos sus brazos. Perdón, estoy mal cuando hablé del brazo de Libra Aries. Es Piscis, Virgo, y luego los signos mutables son Géminis y Sagitario, ¿verdad? Entonces, en forma simbólica decía la convertirse en línea y la línea en punto. Logramos esto contando las influencias de todos sus brazos. La cruz mutable es predominantemente la cruz de las repetidas encarnaciones, como ya lo hicimos. De los diversos experimentos llevados a cabo en los distintos siglos, de las muchas experiencias que conducen a las sucesivas y continuas expansiones de conciencia. Es la cruz del Cristo oculto, encarnado, aprisionado. Este Cristo oculto es incapaz de evitar el contacto con el agua. En esta etapa, el hombre posee los poderes y las características de Cristo interno, pero no se manifiestan, son únicamente posibilidades latentes, pues está totalmente controlado por la naturaleza forma. La prisión y su medio ambiente, los poderes ocultos del alma, son activos y los de la naturaleza forma, positivos. Esto lo entendemos mejor si recordamos el relato de Jonás y la ballena. En la cruz mutable, el hombre crucificado no ve nada, sufre, agoniza, desea, lucha y es la víctima aparente de las circunstancias. ¿Por qué yo? Le dice el buen ladrón. Si eres Cristo, va, ¿verdad? Esta cruz puede ser representada por la suástica. La suástica es la cruz mutable. El hombre es inconsciente de las energías entrantes y poco puede interpretarse en términos de alma. Es la cruz de la humanidad. Y en el Gólgota, les decía a ustedes, pues representa a el mal ladrón. En cuanto al regente de Piscis, les decía a ustedes que era Júpiter en los principios remotos, pero ahora es Neptuno. Ahí en Piscis se encuentra exiliado Mercurio, Venus se exalta y por el momento no hay nada más. Todavía la sombra de Júpiter ejerce influencia. Pero vámonos directamente con Neptuno. Neptuno es uno de los planetas gigantes y cuenta con dos satélites, Tritón y Nereo. Neptuno fue el dios del mar. Sus padres fueron Saturno y Rea. Sus hermanos Júpiter, Plutón, Ceres, y Vesta. Cuando destronaron a su padre, Cronos o Saturno, los hermanos se repartieron su reino. A Neptuno le tocó el mar, a Plutón el infierno y a Júpiter el cielo. La tierra y el Olimpo, por aquello del que comparte, se queda con la mayor parte, les tocó, ¿verdad? A Neptuno. Entonces, como Pilón se quedó con Juno o como esposa. Por supuesto que nadie estaba conforme y rápidamente organizaron la guerrilla. Aliados con los titanes, pasaron muchas cosas. Lo concerniente a Neptuno, para que no anduviera de disidente, lo desterró a tierra durante un año, porque ya se imaginarán quién ganó Júpiter. El año que Neptuno vivió en la tierra, ayudó a construir las murallas de Troya, se casó con la ninfa Anfitrite, pero le fue infiel, amó a la Nintusa, a la Pleya de Seleno, a la Danaide, a Miona, a Alcione, hija de Ad, y también tuvo amoríos con Ceres, disfrazado de caballo. Se transformó en toro para seducir a las hijas de Olo y en carnero para enamorar a Teo. Fue padre de Teseo, de Belerofonte, de muchos otros personajes. Su tridente fue forjado por Vulcano y es uno de sus principales atributos. Le gusta aparecer en un carro tirado por delfines. Imagina Neptuno surgiendo de las embravecidas olas del mar, casi con ellas, enorme, con gotas resbalando por su barba y pelo. Sus cabellos son largos, rebeldes, es majestuoso, es aterrador. En sus ojos brilla la locura y la inspiración divinas. Marinero de los mares reales. Si te lo encuentras, quedarás fascinado con el clamor de sus caracoles y el canto de las nereidas. Puede que te confiera la gracia de los altos entendimientos espirituales, pero también te puede conducir al reino de la locura. No sabemos.
Su tridente brilla contra la dorada del sol, derramando su triple gracia. Puede parecer que no le importas, es como son los dioses, pero siempre te enfrentarás al reto que necesitas y probablemente escuches su risa burlona mientras tratas de flotar sofocado por sus abrazos. A Neptuno le gusta el amor y no distingue sexos, así que es sumamente cuidadoso. Neptuno es viejo, muy viejo. Sé él como esposo de Da, otro nombre de la tierra, y por ello recibía el honroso título de el esposo de la madre. Por esta asociación se le llamaba el señor de los terremotos, de la fertilidad y de la vegetación. Cuentan por ahí que él también se salvó de ser devorado por Saturno. Se dice que en lugar de darle a su hijo Poseidón, le dio un potrillo, al cual Saturno devoró sin más averiguaciones. Entre Júpiter y Neptuno siempre se dio cierta rivalidad, ya que su esfuerzo por destronar al padre ha sido muy semejante, y la repartición de la hacienda muy dispareja. Con frecuencia sostenían fraternales riñas en las que los hombres se veían involucrados porque también se disputaban la veneración de estos últimos, ya que cuando los tales no les prestaban atención, el poder de estos dioses decreció considerablemente. El tridente de Neptuno simboliza los tres aspectos del ser humano: el aspecto físico, el emocional, el mental, que necesitan ser purificados por las aguas. Aunque los llaman planetas mayores o transpersonales, no eran físicamente conocidos en la edad. Las deidades con quienes posteriormente se relacionaron deben implacablemente sus virtudes y defectos. Hicimos alusión a la infinita sexualidad de Neptuno, pero es conveniente recordar que ni los arquetipos ni los planetas tienen sexo. En esta entidad celeste en particular encontramos cualidades de abnegación y sacrificio tradicionalmente atribuidas a la polaridad femenina, a la par que virtudes bien masculinas de arrojo y valentía. En su aspecto más negativo nos ofrece el encuentro con la más enfrenada demencia, pero en su lado positivo, su misma vibración nos induce a la búsqueda anhelante de la perfección mística. El amor, él es el amor en sus formas más horribles y violentas, y al mismo tiempo el encuentro con los ideales suyos, en donde las fronteras de la conciencia personal se borran en el bien común. Hace desaparecer las fronteras geográficas y personales y promete el reinado del nosotros en lugar de la tiranía del absoluto yo. Físicamente fue descubierto el 23 de septiembre de 1846, a 5,000 millones de kilómetros del Sol, en un lugar en el que ya se había previsto deducciones matemáticas. Tiene tamaño de medio entre los planetas interiores y los gigantes Júpiter y Saturno. Al parecer genera su propio calor interno y posee una atmósfera de metano puro. Mediante la atmósfera es como los planetas transitan y retransmiten la luz del Sol. Hasta se sabe, la glándula pineal, situada delante del cerebro, funciona en el hombre común o solo manifiesta una parte de sus posibles actividades. Otros indicios sugieren que su funcionamiento está relacionado a la regeneración del ser humano y con la manifestación de nuevos poderes y percepciones. Tal vez exista algún vínculo entre esta glándula y no se puede asegurar. El ciclo de este planeta es de 160 años. Debido a su lejanía, su influencia es más o menos constante, sin grandes variaciones. Sin embargo, dentro de este ciclo se dan tiempos en los cuales se manifiesta una poderosa presencia, tal vez por conjunción favorables con otras fuerzas del universo, como las provenientes del centro galáctico, y también tiempos en los que es casi imperceptible su presencia. ¿Cómo percibimos el trabajo neptuniano en nuestra humanidad? En términos generales, aparece un impulso hacia la regeneración, una búsqueda, el anhelo de un camino, el interés por lo desconocido. Sabe que algunos hombres alcanzan estas metas, esta regeneración, y se forman en hombres nuevos,
Esto es difícil de constatar porque la mayoría de estos simplemente desaparecen o por lo menos dejan de ser visibles. La huella de su presencia es notoria solo a través de sus escuelas, por llamarlas de alguna manera, de regeneración o de iniciación. Sabemos muy poco de tales organismos y los percibimos apenas por sus obras externas, como sus templos, sus escrituras. Gracias a esto nos enteramos de los tiempos en que se han dado estos fenómenos. Lo más probable es que algunas de estas llamadas escuelas siempre hayan existido, de forma muy oculta, a la manera de la planta en la semilla. En épocas favorables se manifiestan en sus vertientes externas y algunos de sus hombres que han logrado alcanzar el objetivo de la escuela se proyectan como figuras magníficas, como verdaderos ejemplos de la raza humana. Aparecen como sacerdotes, santos o artistas. También en imitaciones de estas escuelas, que generalmente se dedican al estudio de la literatura antigua, sobre supuestos sistemas de iniciación, a la invención de métodos para el desarrollo de poderes y a polemizar sobre quiénes poseen los mejores sistemas para lograr lo que ellos consideran sus objetivos. Pero precisamente esta proliferación de sistemas supuestamente evolutivos son el mejor indicio de la época, es propicia. ¿Cómo son las verdaderas escuelas? ¿Cómo están organizadas? ¿Cuáles son sus reglas y sus métodos? ¿Quiénes son sus alumnos? ¿Quién sabe? Porque su principal cualidad es el silencio. Lo poco que sabemos de ellas procede de sus miembros regados, que obviamente no lograron ningún tipo de regeneración. Por tanto, no entraron en contacto con los verdaderos misterios. A veces en revelaciones aparentemente accidentales de estos conocimientos especiales, cuando se logra la traducción de algún lenguaje cifrado o por medio del sismo de algunas construcciones. En todo caso, estas supuestas razones solo pueden ser teóricas, ya que de ningún modo se podrían divulgar los métodos y prácticas de tales organismos. Para darnos una idea de la manifestación externa de estas escuelas, podemos ubicarnos en los principios del siglo XII, entre quienes diseñaron las catedrales éticas y remodelaron la sociedad y las costumbres medievales de arriba abajo. Se puede apreciar su influencia en la arquitectura, la música, el arte en general, rituales religiosos, en la extensión de la política, en la organización de castas y gremios y hasta en la sabiduría de leyendas y proverbios. Sobre estas bases aún continúa existiendo la sociedad occidental en memorias vivientes. Ninguna corriente en la historia haya creado un efecto tan profundo y duradero. De cualquier manera, todo lo que se puede ver son solo los hechos muy remotos de la verdadera labor de estas escuelas. Los que produjeron estos cambios en la vida exterior y en la historia y cuya existencia podemos verificar y probablemente no pertenecieron a dichas escuelas, pero tal vez fueron influidos o guiados por hombres que sí están en ellas o simplemente imitaron a otros que ya habían tenido esos contactos. Pero quienes formaron los círculos internos, centros, permanecen invisibles. La única labor de estos hombres, con mayúscula, es regenerar a otros hombres, ayudar a algunos cuantos escogidos a dar almas conscientes. Ellos pueden, ocasionalmente, mezclarse con la gente común e influirla, pero hay etapas de sus vidas, de estos grandes hombres, en que son muy vulnerables, durante las cuales su labor puede ser anulada sencillamente por la indiferencia o por el razón de hábitos de los hombres comunes que ni siquiera los notan. Podemos tratar de ejemplificar esto a través de la estructura de nuestra sociedad actual. Su funcionamiento se encuentra fuertemente vinculado a las máquinas grandes y pequeñas. Estas máquinas se fabrican con instrumentos más pequeños aún y en lugares de espacios reducidos, pero sus efectos son amplios y masivos. De la misma manera se proyectan los efectos de la labor iniciática. Los efectos civilizadores surgen de lugares pequeños y de un reducido grupo que son como las herramientas para producir esos hombres conscientes encargados de comunicar
los efectos que llamamos civilizados, a falta de mejor término, y este es el efecto de las escuelas. Las escuelas solo son visibles para sus miembros, y obviamente el privilegio de entrar a ellas es para muy contados, y este privilegio no tiene que ver con dinero o clase social o herencia. Pues este muy reducido grupo creado por un solo hombre de categoría más alta. Hablamos de periodos favorables y el nuestro es uno de ellos. Pero aún la apertura de estos círculos de estudio y la presencia de los maestros está ampliamente abierta. Los que la perciben siguen siendo los menos. La primera pregunta que te está golpeando en la cabeza es: ¿para qué pueden servir las enseñanzas de estas escuelas? ¿Qué aplicación práctica pueden tener? El objetivo básico es ayudar a algunos hombres conscientes a crear o a despertar más bien la conciencia de otros. Ahora, ¿cómo distinguir una persona consciente de otra que no lo es? La conciencia nos permite percatarnos de nuestra relación con el universo y nuestra propia naturaleza. Esto nos capacita para comprender lo que somos capaces de hacer y lo que no podemos. La ventaja es que no malgastamos nuestra fuerza en objetivos inalcanzables, y si canalizamos nuestra energía hacia lo posible, obtenemos resultados inmejorables. Un gasto inútil y común es el esfuerzo que realizamos pretendiendo modificar la naturaleza de los demás, ya sean amigos, enemigos, parientes, socios o simplemente conocidos. Queremos que la gente intelectual respete nuestros sentimientos, que los emotivos acepten las teorías y que los lentos sean rápidos y los impacientes pacientes. Una de las cosas que te traerá la conciencia es la certeza de que no puedes con nadie, y por increíble que te parezca, esto te dará un poder. Sencillamente te hará libre. Todo esto tiene que ver con paz. El poder tiene dos vertientes: la obtención de ventaja personal o la oportunidad de ayudar a los demás. Es una prueba fundamental del ser del hombre, descubrir cuál de estas interrogantes se plantea. Y además, las dos posibilidades nos aclaran que los poderes no tienen nada que ver con el ser. Un hombre fuerte no es necesariamente un hombre. El fuerte puede usar su fuerza para hacer que otros trabajen para él, para trabajar él para los otros. Un hombre fuerte puede encontrar a otro más fuerte en cualquier población del mundo, pero un hombre consciente puede viajar extensamente sin encontrar a ningún otro en condición semejante. La primera posibilidad se refiere al poder y la segunda al ser. En las escuelas verdaderas, la labor de hacer crecer la conciencia tiene que ser paralela a la purificación del ser. Esta labor se refiere a la forma en que un hombre se considera a sí mismo, y esta parte es la tarea más difícil de la escuela. Afortunadamente, solo es necesaria durante ese tiempo, y este se da en el periodo en que el individuo comprende más que la mayoría de la gente, pero no lo suficiente como para responsabilizarse de su conocimiento. Este es el tiempo de las disciplinas arduas y estrictas, porque si no, podemos destruirnos a nosotros mismos y a los demás por el conocimiento incompleto. Cuando ya se comprende lo suficiente, cuando se puede percatar de todas las consecuencias del mal uso de sus poderes recién adquiridos, entonces el abuso de esta fuerza le resulta imposible. El mayor peligro es que se detenga y que se conforme con un pequeño progreso, y esto puede considerarse como un fracaso para el ser. Ahora bien, el trabajo sobre él es permanente. No importa si los tiempos son fáciles o difíciles. Tenemos un ejemplo muy simpático de un mosquito. Un mosquito vive mejor en un clima cálido y húmedo y encuentra más dificultades en un ambiente seco. El mosquito del clima cálido no es mejor mosquito que el del seco y frío. No es más bueno, sencillamente se encuentra en condiciones más favorables. Vemos pues que aunque el mejoramiento de la conciencia solo es posible a través de las escuelas, el problema del mejoramiento del ser es siempre confrontado con el simple hecho de nacer. En el camino del compromiso, algo viejo debe morir y debe nacer algo nuevo.
Todo el trabajo de las escuelas se enfoca a estos procesos, aunque su meta secundaria sea fundir un sistema de vida sana, fundado en las leyes naturales. Su acción más honda debe ser destruir la vieja personalidad y adquirir conciencia. Estos procesos separados no siguen necesariamente el uno al otro, aunque sí es importante que se aborden juntos, porque si no se hacen así puede suceder que se destruya la vieja personalidad y no se adquiera conciencia. Y en este caemos en la locura, o bien se adquiere conciencia, pero conservando todas las debilidades de la antigua personalidad, crueldad, lujuria, ambición, y ver para llevar a efecto sus impulsos. Afortunadamente, ambos casos comunes sí se dan, pero afortunadamente no son comunes. El trabajo más esotérico de una escuela es difundir la comprensión, y en esto se pueden involucrar muchas personas. Luego sigue el rompimiento gradual de la personalidad, ya en un círculo más íntimo, que también puede afectar a un número relativamente grande de personas. En un individuo el proceso puede ser años o toda la vida o muchas vidas. Se puede comparar el desencarnamiento, se puede comparar con cascarar una nuez. Si el fruto está verde, no se puede quitar la corteza sin dañar gravemente la pulpa. Todos los que ingresan a una escuela están verdes, y aquellos que honestamente se someten a su influencia, el tiempo necesario, que para cada quien es variable, logran un día sacar la cáscara con un golpe relativamente ligero. Esta separación de la realidad y la esencia es uno de los principales propósitos de las disciplinas. Cada escuela, o más bien cada maestro, tiene sus métodos. Aquí resulta conveniente hacer notar que tales métodos, si la escuela es auténtica, no debe atentar nunca contra la dignidad o la libertad naturales del ser humano. Esto es elemental, pero hay que decirlo. Quiere deshacerse el aspirante a los misterios de emociones dañinas, de deseos incontrolables, pensamientos malignos o de temor, egocentrismo. Para eliminar esto hay que someterse a una purificación física, emocional y mental, y en las escuelas se dan las indicaciones necesarias para lograrlo. Todo va escalonado. Quienes no dan importancia a la purificación física sufren en la etapa siguiente y tienen que hacer un enorme esfuerzo para superar la inercia y el dolor físico. El objetivo de la purificación física es eliminar sufrimiento innecesario. Podemos entenderlo mejor si recurrimos al ejemplo de los injertos. Un árbol corta casi al ras, pero si se le dejan intactas sus raíces y una parte del tallo, mediante incisiones en este, se colocan nuevas ramas, el árbol crece con los frutos deseados, pero con sus mismas raíces. Allí se dice que el discípulo siente una urgente necesidad de marcharse solo, nada ni nadie. Entonces, pues, si él desea, si el discípulo asume eso, caminar solo por el mundo, por la vida, expuesto a todo lo que nosotros sabemos, estamos hablando de nosotros, entonces se entiende la necesidad de una larga y cuidadosa preparación. Durante la etapa que pudiéramos llamar de prueba, surgen deseos fijos de lo que se hará al salir del retiro, y esto se queda como una tenda permanente. Si el candidato está suficientemente fuerte, tanto física como emocional y mentalmente, la superación de esta prueba lo dotará de una enorme guía. Una escuela de iniciación o de regeneración se distingue de las agrupaciones humanas en que su estructura es un cosmos. En ordinaria, nada sabemos de lo que es un cosmos o de que exista algo así. Un cosmos es en todo semejante a un hombre. Es el hombre mismo, pero al exterior. Nuestro cosmos se genera por la interacción del Sol, la Tierra y los planetas. Los procesos cósmicos son 6 y resultan de la combinación de estas fuerzas. El primer proceso cósmico se manifiesta en encarnación, crecimiento, multiplicación. El segundo en decadencia, desintegración, destrucción, eliminación. El tercero en transformación, refinamiento, purificación.
El cuarto en enfermedad, rebelión, corrupción, crimen. El quinto es de adaptación, curación, renovación, invención. Y el sexto de regeneración, recreación, cambio de naturaleza, arte. Todos los fenómenos de la Tierra, conocidos o desconocidos, pertenecen a uno de estos 6 procesos. No existen ni son posibles otros. Un cosmos tiene un círculo de vida que se desarrolla logarítmicamente en el tiempo, un triángulo informativo de inspiración que lo penetra o sustenta y le ayuda a seleccionar experiencias que son como su alimento y proceden de cosmos superiores y la circulación interna que une sus diferentes funciones. Esta circulación interna es semejante a nuestro propio sistema circulatorio. Tiene puntos de que son como especie de baterías u órganos que almacenan la energía de la conciencia en forma muy concentrada, recogiéndola de la corriente sanguínea y se dirige a ella misma cuando es necesario. Los puntos por fuera representan formas fijas como el pelo y los huesos, que aunque son parte del organismo, incluyen la posibilidad de conciencia sobre la existencia de las otras partes. Ese dentro del triángulo es el lugar radiante e invisible y corresponde al sitio que cruzarían 2 sistemas nerviosos diferentes. Es ahí donde encontramos la figura del dirigente de la escuela. En las 12 intersecciones están 12 hombres, 12 inspiraciones o tipos, 12 apóstoles, 12 signos del zodiaco y 12 posibilidades de evolución. Las cruces por fuera o puntos fijos se manifiestan en una escuela como las opiniones fijas que emulan alrededor de uno de los aspectos externos de la escuela y se dedican a defender este fragmento atacando a todo lo demás, ya que no están en contacto con el triángulo inferior, que es el único que sabe el significado total. Para estos miembros, el grupo es más importante que la obra. Uno de estos segmentos, con el correr del tiempo, ridiculizará los rituales, considerándolos inútiles y absurdos. Otro grupo se dedicará a hacer rituales, pero solo por el ritual mismo, ausente de todo contenido. Entre ellos no puede haber comprensión y conciencia porque son necesarias, porque constituyen el esqueleto que sostiene y da al resto de la escuela. Del cruce o punto dentro del triángulo puede decirse que es el lugar de escape, de muerte y renacimiento, la posibilidad selectiva de regeneración. Según podemos ver, es en una de las llamadas épocas favorables. No porque seamos mejores o peores otros, es simplemente algo parecido a la historia de los mosquitos. Bien, este ha sido Neptuno. Y bueno, ahora hablar de Venus, que se exalta en Piscis. Sus orígenes no son extraños en el mundo de los dioses, donde la vida brota de las mismas heridas por donde se escapa. Estamos frente a Urano, el caos y la acción sin límites ni objetivos. A quien Saturno, su hijo, utiliza precisamente en los órganos generativos para que ya no se reproduzca más. Pero al descargar el golpe, tal vez a medio camino entre el cielo y el mar, sintió en su propio centro la llamada extraña de su origen. Y entonces nació Venus, Afrodita, la nacida de la espuma. Ella es completa y loca, tal vez por traumas de nacimiento, pues es obvio que carece de arquetipo fino. Pero como ella misma es un arquetipo, eso no tiene la menor importancia. Sí tiene mucha trascendencia, sobre todo en Piscis, su papel de facilitadora. Ella, entre otras muchas cosas, propicia los encuentros, que es su función en este acuoso y atormentado signo. Mercurio está en Cáncer porque el poder de la mente concreta aparentemente merma, porque la mente es al fin y al cabo un medio, y cuando el hombre se ha salvado, ya no precisa de intermediario, y si acaso cumple una función de enlace, se da entre la vida y la conciencia misma. Mercurio es también un personaje complejo, pero su aspecto más visible es la comunicación, traer de arriba a abajo y llevar de abajo a arriba. Era hijo de Zeus y Maya, o lo que es lo mismo, de la expansión y la ilusión. Conducía las almas al infierno, llevaba los mensajes de Júpiter, era cleptómano, a veces por travesura, pero también por verdadera afición. Yo creo que tenemos para un buen rato. Con Piscis se cierra el invierno,
Se encuentra justo en la transición entre el sueño y la vigilia. La naturaleza está como en un trance, todo promete despertar. El late de la vida se percibe en los jirones de la nieve que se funde, descubriendo la carne pura de la tierra. Es el momento de las posibilidades. Narra entonces que el alma se despierte y se aparte del anhelo de la personalidad para que la plenitud de la luz se irradie en el mundo. Aprender a concebir, tener intenciones, propósitos, metas y alcanzarlos. Tenernos en nuestro empeño, no hay que evadirnos. Ser pacientes, fieles, serenos, ejercitarnos en el silencio para que podamos escuchar la voz del Padre, porque el principal servicio es transmitir su voluntad a quienes quieran responder a ella. Ser cálidos, afectuosos, compartidos, serviciales, compasivos. Piscis es el último de los 12 signos del zodiaco y el que escucha las voces secretas, sabe de los dolores de la reclusión involuntaria, el sabor amargo del ataque del enemigo oculto, pero porque esto es la 12 en nuestra experiencia de horóscopo, pero se puede dar la libertad sin límites, liberando la energía a través del servicio. Así no encontraremos enemigos, porque ningún enemigo existe una descarga de amor. Este es Piscis. Este es el signo dual, el signo del Cristo crucificado. Este es Piscis. Es Piscis el de la era que estamos dejando atrás, pero que todavía a los 72 años pasados de su momento de aparición, pues apenas se ha transcurrido 1 grado de esa era. Entonces, pues, hermanos, creo que es todo. No sé, espero no haberlos cansado con esto y pues estoy a sus órdenes para lo que tengan que preguntar o que comentar o también que corregirme, lo acepto con mucho amor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Muchas gracias, Elizabeth. Es muy interesante, muy bien documentada. Faltan ya aproximadamente 10 para la hora. Yo creo que aquí terminamos porque a las 2 se cierra el sistema. Ok. Informarles a todos de nuestros siguientes ciclos de conferencias. ¿Sí la están viendo ahí? Sí. Perfecto, gracias. Sí, aquí están los... Entonces, vamos a tener 7 temas, que va a ser el primero, clasificación de los signos por sus elementos, el día 3 de febrero, lo va a dar su servidor, y la clasificación de signo por su cualidad, Elizabeth Linden regresará a explicarnos eso, y luego clasificación de los signos por su polaridad y tipo psicológico, será el profesor Cecilio Tramitzin, los signos, el símbolo de su constelación y su palabra clave, Zulay Toro, los signos y los planetas, domicilio, exilio, exaltación y caída, en lo armónico y en lo inarmónico, Miguel Antonio Aranda, la relación de los signos con sus casas, Paola Bravo, y la forma de destacar la característica psicológica de cada signo será a cargo de Fernando Castañeda. Pues muchas gracias por su asistencia. No sé si Cecilio quiere decir algo. Perdón, yo quería preguntar si hay un nombre de un libro o el libro que estaba leyendo, si nos lo puede recomendar, decir el nombre, autor. Este libro, y con mucho gusto. Este libro es una recopilación de estudios sobre este tema y pues yo lo hice. Aquí está mi nombre, este es el libro. La Secretaría de Educación Pública de Durango imprimió estos textos de astrología y una historia larga sobre esto, pero aquí este libro. Voy a enviárselo, ¿sabes? Por este medio para que tengan el libro en sus manos. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, gracias. Cecilio. Si gustas decir. Buenas tardes a todos. Pues sí, también invitarlos a las conferencias de cosmobiología y espiritualidad que arrancamos en febrero y también infórmense sobre los centros de la red
cultural para la fraternidad humana de todos los cursos que estamos llevando a lo largo de la República. Entonces, hay uno en Casa Sede que estamos por iniciar el 13 de febrero, que es un curso básico 2. Entonces, si a alguien le interesa, pues pueden informar. Y bueno, y continúen también con estas conferencias que pues de alguna manera nos dan un interés en el estudio de la astrología. Muchas gracias a todos y gracias, Francisco. Bueno, pues muchas gracias, que pasen buenas tardes o buenas noches según su lugar de donde nos estén viendo, que descansen y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias, lindo día a todos. Bye. Gracias por su paciencia. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Gracias, Francisco. A ustedes, hasta luego.